Las noticias sobre un grupo paramilitar conocido como Wagner planteó un desafío al Kremlin. Luego de que, bajo la dirigencia de su jefe Yevgeny Prigozhin, se adentró en Rusia desde su campamento base en Ucrania, se apoderó de las instalaciones militares de la ciudad de Rostov, al suroeste del país, y avanzó hacia Moscú, llegando a estar a unos 200 kilómetros de la capital rusa. Entre las confusiones mediáticas sobre si era o se trataba de un golpe de Estado, un motín o un accionar controlable, la operación fue abortada por su propio líder ante una mediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, previo acuerdo con el presidente Vladimir Putin. ¿Cómo una organización de militares privados que jugó a favor de Rusia terminó alzándose así? ¿Qué hay de los informes de algunos medios como RT o The New York Times que revelan que la inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y hasta el Mossad israelí tenían conocimiento de esto? ¿Qué puntos de inflexión genera el hecho en la operación Rusia hacia Ucrania? Ya lo vamos a analizar de inmediato. Buena semana para todos. Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El grupo Wagner es un ejército privado encabezado por Yevgeny Prigozhin, un asesor cercano al presidente ruso Vladimir Putin, que ha sido presentado siempre como su cocinero. Wagner fue identificado por primera vez en 2014 en Donbass, al este de Ucrania. En ese momento era una organización secreta que operaba principalmente en África y Asia Occidental. Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, el grupo Wagner se registró como empresa y abrió una sede en San Petersburgo. Desde entonces jugaron un rol protagónico en varios frentes como Bakhmut. Durante meses, Prigozhin criticó fuertemente al mando militar ruso, en concreto al ministro de Defensa Sergei Shoigu y jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov, a quienes acusaba de mala gestión de la operación militar. Este enfrentamiento nunca dejó de escalar. La gota que colmó el vaso fue el supuesto ataque con misiles por parte de las fuerzas rusas contra un campamento de Wagner en la retaguardia en Ucrania. Este ejército privado se adentró el sábado en Rusia, desde sus bases en Ucrania, para rebelarse contra el ejército ruso. Se apoderaron de la ciudad de Rostov del Don, en el suroeste del país. Desde ahí, las columnas wagneritas comenzaron una denominada marcha por la justicia hacia Moscú, llegando a estar a 200 kilómetros de la capital rusa. Las acciones de Prigozhin despertaron las alarmas del presidente Putin, quien tildó la sublevación de una puñalada por la espalda y prometió castigar a quienes habían traicionado a Rusia. Repito, cualquier agitación interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nosotros como nación. Esto es un golpe para Rusia y para nuestro pueblo. Y nuestras acciones para proteger a la patria de tal amenaza serán contundentes. Horas después de este discurso televisado y tras la mediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el líder del grupo Wagner puso fin a esta rebelión armada. El pacto consistía en mandar al empresario al exilio en Bielorrusia a cambio de que se le retiraba el cargo penal. Tras todo esto, desde Moscú advirtieron a Occidente contra el uso de la rebelión por sus objetivos rusofóbicos. Rusia está pasando por un momento importante en su historia. Como señaló el presidente, prácticamente toda la maquinaria militar, económica y de información de Occidente está dirigida contra nosotros. Entre tanto, la directora del canal de televisión estatal ruso, Russia Today, Margarita Simonian, acusó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel de la rebelión de Wagner contra el Kremlin. Asimismo, el diario estadounidense The New York Times, citando fuentes no identificadas, informó que Washington conocía de antemano los planes del grupo Wagner. Las reacciones globales a los últimos aconteceres en Rusia han sido distintas. Países como Irán, Turquía, China y otros gobiernos latinoamericanos y africanos expresaron el apoyo al presidente Putin. Entre tanto, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha asegurado que seguirá de cerca la situación en el gigante euroasiático.
Bueno, una situación que, aunque ya ha sido controlada desde Rusia y por pues las autoridades del país, promete seguir generando muchas hipótesis mediáticas, en especial desde Occidente, y que hoy vamos a tratar de dilucidar acá en el programa. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes de ir a nuestros expertos en la materia que ya están conectados con nosotros, les doy la bienvenida. Va a estar Gabriel Merino, analista internacional, sociólogo, doctor en ciencias sociales y experto en geopolítica desde la ciudad de, desde La Plata, mejor dicho, no Buenos Aires, La Plata, desde Argentina. Y también nos va a estar acompañando Tadeo Castiglione, analista internacional con estudios superiores cursados en historia e historia geográfica de Rusia, periodista y autor del libro De Siberia a la Patagonia desde Neuquén, en la Patagonia Argentina. Ahora sí, les damos la bienvenida. Quiero saludarles. Gabriel, gusto que nos acompañe en esta edición de Detrás de la Razón. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Y cordial saludo también para ti, Tadeo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Dani, por la invitación y por esta oportunidad y este espacio para hablar de estos temas. Así es, bueno, vamos a tratar de hacerlo de una manera sintetizada, aunque es un tema que da para mucho, pero para que el tiempo pues nos alcance para hacer la mayor cantidad de preguntas. Yo quiero iniciar contigo, Tadeo, aunque muchos medios occidentales pues lo han denominado como un golpe militar contra el presidente Putin. El propio Yevgeny Prigozhin, cabeza de Wagner, dijo que se trató de un levantamiento armado contra el mando militar ruso después de que acusara al ejército del gigante euroasiático de matar a un gran número de sus miembros activos. ¿Tiene sentido esto como el principal detonante para dicha rebelión paramilitar, o hay algo más que justifique que un grupo de ejército privado que incluso luchó por las causas rusas en muchos frentes, incluido el de Ucrania, ahora se levante contra el propio gobierno con el que trabajó? Es interesante analizar primeramente que estas quejas venían de hace tiempo de parte de Prigozhin y del grupo Wagner, principalmente en contra del ministro de Defensa Shoigu, relacionado con el desabastecimiento, la falta de aprovisionamiento en el frente de batallas, y fueron quejas que vienen arrastrándose bastante tiempo, al igual que hay una suerte de discrepancia en el ámbito táctico-militar respecto a ciertos retrocesos que ha estado llevando a cabo el ejército ruso de manera estratégica, pero que no han convencido de todo a Prigozhin y al alto mando de Wagner, lo cual terminó derivando de ciertas formas en este motín, esta toma de la ciudad de Rostov del Don y la marcha por la justicia hacia Moscú. Es interesante tener en cuenta que Wagner en todo momento dijo que no se trata de una rebelión en contra del Kremlin, del gobierno de Rusia, sino precisamente en contra del alto mando militar, principalmente Shoigu y el general Gerasimov. Y hay un detalle interesante, que cuando Prigozhin estuvo en Rostov del Don, se reunió con el viceministro de Defensa, Jonusbek Epkurov, y con otros altos mandos militares rusos en total paz, en los cuales también les exigió poder hablar con Shoigu y pedirle la renuncia. Supuestamente la gota que colmó el vaso fue este bombardeo, del cual no hay evidencia, no se han publicado videos sobre este ataque, pero que demuestra también ciertas tácticas y ciertas discordancias dentro de los altos mandos militares rusos, los cuales luego, con el anuncio de Putin y las medidas que se tomaron a posterior, dan a entender que ya han sido subsanadas. Así es. Ya vamos a avanzar en el análisis, que de alguna manera, Tadeo, también puede resultar contradictorio, porque aun cuando, como expresaba el líder de Wagner, la operación iba más en contra de este alto mando militar, del ministro de la Defensa más específicamente, pues es entendible que al atacar o al ir en contra de una entidad tan importante para Rusia, y más en un momento como este, de alguna u otra forma también afectaría al gobierno y a su estrategia de aquí en más defensiva. Gabriel, voy contigo, y bueno, siempre me gusta como contrastar, ¿no?, esta primera interrogante. Ya escuchábamos las consideraciones de Tadeo respecto a los detonantes para que esta agrupación llevara a cabo dicha operación fallida. ¿Consideras lo mismo? ¿Tienes algo que aportar en ese sentido nuevo? Sí,
Bueno, Daniel, concuerdo con varios de los puntos de Tadeo. Creo que le podría agregar a eso que hay una cuestión clave que se viene jugando a lo largo de este conflicto y sobre todo se ha agudizado en los últimos meses, que es la intención del Ministerio de Defensa ruso, y creo que por gran parte del gobierno ruso así lo considera, de subordinar al grupo Wagner dentro de ese encuadramiento, ¿sí? Que es subordinado al Ministerio de Defensa, con lo cual a Prigozhin le quedaba muy acotados los márgenes de maniobra, y tampoco podía Prigozhin ser, digamos, tener una voz central en el comando, ¿no? estratégico. Entonces me parece que tiene que ver con eso. No por nada también Prigozhin apuntó a Rostov, digamos, que es donde se conduce esta ciudad rusa, donde se conduce en gran medida el teatro de operaciones, y apuntó a Shoigu, digamos, el ministro de Defensa ruso, justamente por esta tensión. Lo que pasa es que, bueno, justamente en un proceso de guerra, aunque el grupo Wagner sea central para ciertas cuestiones tácticas y operacionales, sí, tiende a centralizarse el mando, y esto atenta con la autonomía estratégica que pretende, con la autonomía que pretende tener el grupo Wagner, ¿no? Y ahora, profundizando un poco más en eso, vuelvo contigo, Tadeo. Vamos a mirar el panorama interno nacional. ¿Qué puntos de inflexión genera lo acontecido en el contexto actual ruso, tomando en cuenta que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que la situación del grupo Wagner no afectará el curso de la operación especial en Ucrania, mientras los medios occidentales están titulando sobre que este intento de motín exhibe la debilidad del presidente Putin, entre otras cosas? ¿Cómo contrastar esto con la realidad? Los medios occidentales generalmente tienen poco conocimiento respecto a la cultura y la situación interna en Rusia. Es necesario comprender que Rusia, ser un país principalmente oriental, tiene otra forma de pensar y otra forma de reaccionar y de interpretar los hechos, por lo cual muchos acontecimientos son mal interpretados desde Occidente. El gobierno de Vladimir Putin, que en tiempo récord logró controlar esta situación, esta suerte de motín y de rebelión, se ha visto fortalecido en muchos aspectos que es necesario tenerlo en cuenta. Más allá de que los medios occidentales digan que es una debilidad haber sufrido esto, haberlo sufrido y haberlo superado en el tiempo récord y con todo lo que se dio, termina fortaleciendo al gobierno de Vladimir Putin. Hemos visto una cohesión social total en ningún lugar, incluso en ciudades que son más permeables a las ideologías de Occidente, como San Petersburgo, no hubieron manifestaciones ni se ha visto al pueblo volcado en la calle para derrocar a Putin, entre comillas, según los pretextos occidentales. Hemos visto una cohesión social importante también al no caer en las fake news y en las noticias que salían por todos los medios, principalmente a través de Telegram, desde canales preparados desde Ucrania, desde Occidente, en ruso, para desinformar, y el pueblo ruso no cayó en eso. Y vimos una cohesión política sumamente muy importante. Tanto la Duma estatal de Rusia como el Senado se volcaron en un apoyo irrestricto al presidente Putin. Los principales partidos de oposición, como es el Partido Comunista de la Federación Rusa y también el Partido Liberal Demócrata de Rusia, también manifestaron su apoyo a Vladimir Putin. El patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, que encabeza de alguna manera la parte moral y ética del pueblo ruso y espiritual, también manifestó su apoyo a Putin y hizo un llamado a la paz. Y todos los altos mandos militares del norte a sur, de este a oeste de Rusia, todos rápidamente también enviaron sus comunicados manifestando la máxima lealtad al presidente de la Federación Rusa. Es necesario también tener en cuenta que otros grupos paramilitares aliados a Wagner manifestaron que habían ciertas quejas reales respecto a la situación militar, pero aún así manifestaron la lealtad al presidente Putin. Internamente en Rusia, con todo esto en mente, podemos decir que Putin se ha visto fortalecido y que mantiene una imagen positiva muy alta, y haber subsanado este problema sin mayores derramamientos de sangre y manteniendo el control absoluto en todo momento demuestra una gran fortaleza
de Vladimir Putin y también una paciencia estratégica que nuevamente se demuestra en todos los ámbitos. Ahora hablemos o pasemos al punto de esas informaciones que han venido saliendo, denuncias al paso con los días luego de esta operación fallida y sobre eso te quiero preguntar, Gabriel. Fíjate que mientras se vio a Estados Unidos y a un Occidente muy atento a lo sucedido, generando matrices, desde el presidente ucraniano incluso que expresaba que según el presidente Putin se había escondido en un búnker lejos de Moscú sin prueba alguna, la directora del canal de televisión estatal ruso, Russia Today, Margarita Simonian, ahí la escuchábamos en el paquete informativo, acusó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido e incluso al Mossad de Israel de esta rebelión de Wagner contra el Kremlin. ¿Qué papel podría tener sobre todo Israel frente a Rusia? Hablemos de ello. Bueno, a ver, hay que ver, ¿no? Y hay que corroborar esas informaciones. Hay una primera cuestión fundamental que obviamente Israel es parte de lo que yo llamo polo de poder anglo-estadounidense. Entonces es un espacio central y un estado importante dentro de ese polo de poder y por su presencia en lo que se llama Medio Oriente, desde Occidente o Asia sudoccidental. Entonces eso obviamente es clave. Por otro lado, Israel ha querido tener cierto equilibrio con Rusia por la situación justamente en Siria, por la provisión de armas, por la compleja situación que ahora mismo tiene Israel en el ámbito geopolítico, por cómo se está moviendo esa región. Pero bueno, por otro lado, claramente es parte de ese polo geopolítico anglo-estadounidense. A ver, por otro lado, hay un principio fundamental de toda guerra, que es tratar de dividir al enemigo. Y es más que lógico que justamente Estados Unidos, el Reino Unido, y en coordinación con Israel, traten de operar para producir división en el frente ruso. Y trataron probablemente de operar y profundizar esa contradicción. Eso es por lo menos lo que se empieza a revelar, lo que se denuncia, lo que se dice, y suena bastante lógico. O sea, ellos tratan, sobre todo teniendo en cuenta que Wagner para ciertas operaciones ofensivas, como fue la de Bakhmut, era una pieza clave. Claro. Y creo que lo va a seguir siendo, pero de forma reconfigurada, que es lo que vamos a ver junto con los chechenos también, ¿no? Pero creo que eso va a ser, que eso es clave. Entonces, hacia ahí apuntan. Hay visiones que bueno, no las tengo corroboradas, que también dicen que también el Kremlin era consciente de estas negociaciones con servicios de inteligencia occidentales por parte del grupo Wagner y que incluso jugó con ellas y que era parte también de algo que se sabía y que con el cual se estaba era consciente y estaba jugando. Pero bueno, son todas informaciones que están ahí sobre la mesa, que ahora vamos a ver cómo siguen, porque además creo que todavía no queda claro cómo va a seguir el funcionamiento del grupo Wagner. Así y por lo que se ve, Prigozhin va a Bielorrusia, pero queda bajo esa protección, aunque sigue teniendo tareas fundamentales tanto en el llamado Medio Oriente o Asia Sudoccidental, como también en África. Y es probable que eso y la coordinación con el Kremlin, si sigue manteniendo esas funciones, si Prigozhin sigue teniendo el comando de parte de ese grupo al menos, bueno, va a seguir teniendo esa relación con el Kremlin. Entonces, bueno, hay que ver cómo eso se termina de resolver. Me parece sí incómoda hoy por hoy la situación de Israel, teniendo en cuenta además el acercamiento de los vínculos de Arabia Saudita con Irán, claro, bajo el marco chino, ¿no? Entonces me parece que sí, que esa situación está compleja. Y de hecho, Gabriel, sobre ese mismo punto quiero consultarle a Tadeo, porque vamos a recordar que justo antes de que Benjamín Netanyahu asumiera cargo de premier del régimen israelí, Tel Aviv había mantenido de alguna u otra forma una posición neutral, ¿no? Solo condenando la operación rusa en su apoyo a Ucrania, pero posteriormente al 30 de enero de este año de 2023, Netanyahu apuntó en un discurso hacia la opción de suministrar apoyo militar a Ucrania, la posibilidad. Por ello, Tadeo, te pregunto, ¿cómo jugaría aquí esa estrategia israelí en este sentido hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando bien sabemos que ha recibido algunos golpes morales en lo que va de año, como ese deshielo que Gabriel lo mencionaba entre Irán y Arabia Saudí, por ejemplo?
Verdaderamente la posición actual de Israel es más bien neutral, más allá del discurso extremista que maneje Netanyahu para, de alguna manera, populista, para atraer votos duros, votos belicistas para él, pero más allá de eso no hay un cambio real en la dinámica internacional de Israel respecto a Rusia, comprendiendo de alguna u otra forma que la existencia y la paz, entre comillas, en Medio Oriente se deben en gran manera a la intervención de Rusia. Rusia es quien detiene de alguna manera al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, lo ha mantenido en pie, y también la simple existencia de Israel se debe en gran manera a la paciencia de Rusia, que está buscando también soluciones negociadas y diplomáticas en todo Medio Oriente. Más allá de esto, la acción de los servicios de inteligencia como el Mossad tienen sus tentáculos a lo largo y a lo ancho del mundo, no se puede ignorar esto. Es interesante también analizar que incluso el mismo Dmitry Medvedev y también el canciller Sergei Lavrov hoy a la mañana estaban hablando respecto a que se están llevando a cabo todas estas investigaciones sobre hasta qué punto los servicios de inteligencia extranjeros estaban relacionados con este hecho, hasta qué punto sabían y hasta qué punto interfirieron. Y el panorama actual es como quien está resolviendo un puzzle, está acomodando ahí las piezas de este rompecabezas, y seguramente con el tiempo vamos a tener una imagen completa y más global. Pero a la actualidad el Estado de Israel ha mantenido su posición neutra, no ha cambiado mucho. Y es interesante también el discurso de Putin hablando sobre Zelensky, al cual el mismo Putin dijo que él tiene amigos judíos que dicen que Zelensky no es judío ni es un representante de los judíos, para de esta manera también hacer una diferencia entre judaísmo e incluso el mismo Estado de Israel, lo cual es sumamente interesante en este panorama también. Un punto del que podemos ampliar mucho más adelante en otra edición, y también vale la pena resaltar que no solo estas denuncias sobre organizaciones de inteligencia de otros países estarían detrás, partió de RT, sino también medios estadounidenses como el de New York Times y el de Washington Post revelaron que la inteligencia de Estados Unidos conocía los planes de este alzamiento del líder del grupo Wagner en 2 artículos publicados entre ayer y hoy. Ya estamos en la recta final, Gabriel, me queda escaso minuto para las conclusiones. Pudiéramos decir que bueno, ya se comprobó que desde el lado ucraniano esta agrupación, estos paramilitares encontraron la oportunidad para avanzar en el frente y ganar posiciones claves de las fuerzas rusas, pero ahora ¿qué viene de aquí en más? ¿Qué garantías hay de que, por ejemplo, desde Bielorrusia, en donde se sabe que se habría exiliado el líder de Wagner, no lo puedan intentar? Podemos inferir incluso que esta garantía fue la negociación quizás de la organización con el presidente Lukashenko y el presidente Putin. Sí, a ver, lo que tenemos ahora en el tablero es, por un lado, gran parte del grupo Wagner que estaba operando en la guerra en Ucrania, en el conflicto en Ucrania, pasaría a formar parte de las Fuerzas Armadas Regulares Rusas. Entonces hay una parte importante que por lo menos se presenta así, serían contratadas de alguna manera por las Fuerzas Armadas Rusas. No sé si... Al menos los que no aceptaron participar de la rebelión, ¿no? Claro. Que por lo que se vio era el 75%, por lo tanto era la mayoría. Lo que no aceptaron el levantamiento, si no me falla la información, cualquier cosa me corrigen, pero que tengo entendido que era una gran parte la que no aceptó el levantamiento, o sea, no fue parte del levantamiento. Ahí entonces te queda otro porcentaje que veremos cómo se resuelve. Por otro lado, bajo el paraguas de Lukashenko, creo que se protegió la figura de Prigozhin, y entiendo que esto tiene que ver también con el lugar central que tiene Prigozhin en otros teatros de operaciones. Insisto, en el tema África me parece un tema clave, porque ahí las operaciones de Wagner son muy muy importantes, y Wagner es un grupo que ha servido de forma directa o indirecta como un brazo importante en esta guerra mundial híbrida que existe, ¿no? Como un brazo importante de Moscú. Yo creo que eso se va a proteger, o va a haber alguna forma de transición al menos, para ver cómo quedan los nuevos mandos, conducciones, e incluso el nombre, si se va a quedar Wagner o se cambia el nombre. Entonces eso se está hoy debatiendo, pero sí claramente quedó protegido. Hay una especulación también, pero yo la verdad que no tendría cómo confirmarlo, que es
organizar desde Bielorrusia, sí, organizar grupos para también activar otro frente ahí cerca de Kiev o de Kharkov o en la zona de Belgorod, pero bueno, y que esos son especulaciones. Sí, perdón, Daniel. Sí, no, que el tiempo ya se nos va, Gabriel, pero esto es un punto, efectivamente, lo que nos indicas, que vamos a seguirle el pulso y el monitoreo y seguro los vamos a tener a ustedes nuevamente acá para el análisis. Muy interesante estas visiones. Les quiero agradecer a ambos, Gabriel, y también a ti, Tadeo, por acompañarnos hoy, la primera vez acá en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, saludos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, el Ministerio de Exteriores ruso, en el contexto del intento de rebelión armada, advirtió a los países occidentales contra cualquier alusión a un posible uso de la situación interna de Rusia para lograr sus objetivos rusofóbicos. Mañana continuamos con más análisis. Irán reitera que su enfoque hacia Estados Unidos no cambiará hasta que Washington cambie su comportamiento. Buena jornada.